Una cosa es ser empresa unipersonal, una cosa es ser empresa jurídica SRL y otra cosa es ser una sociedad anónima, ¿sí? Pues, los protocolos de entidad a entidad tienden a variar y obviamente una SA tiende a ser mucho más estructurada, más eficiente, su visión a largo plazo es mucho más amplia, por un lado. Entonces, es básicamente de las informaciones se tienen que estructurar. ¿Cuáles son los principales productos y servicios? En tu MPA tienes que decir cuáles son los productos que esta empresa fabrica, que en nuestro caso, por ejemplo, son la fabricación de productos de acero. Servicios, bueno, ninguno no establece que son órdenes de trabajo, porque no en ningún momento señala, es una producción continua de un determinado número de kilos y su mercado sí es el extranjero. Son productos cuyo mercado, en nuestro caso, en el caso que hemos hecho la lectura de nuestra empresa, son productos con destino al extranjero. ¿Cuáles son los principales productos o políticas de mercadeo? Si se percatan cuando hicimos la lectura, podemos saber que las políticas son otorgadas a crédito, su mercadeo es en el mercado extranjero. ¿Cuáles son sus métodos de operación? ¿Sí? Básicamente, cómo trabajan en este sentido, qué tipo de contratos tienen, qué acuerdos, cómo hacen los contactos comerciales. Bueno, en nuestro caso es un cacho escueto en este sentido, no se tiene mucha información, pero bueno, en un trabajo de campo desarrollan en extenso cuáles son los métodos de operación que trabaja la empresa en este sentido. ¿Cuáles son sus políticas de compra y venta? He puesto en rojo porque quieras o no, cuando te vas el producto A y producto B son las áreas críticas. Políticas de compra. ¿Cuáles son sus políticas de compra? Pues no tiene políticas de compra. El hecho de que no tenga políticas de compra hace y preocupa mucho a que la empresa pueda tener elementos de negociación dentro de esas, por ejemplo, 5 fuerzas de porte. Estamos viendo nosotros subditados al eh, a lo que el proveedor señale, a los precios que él establezca, porque sabe básicamente que nosotros somos sus únicos adquirientes, ¿sí? Sus únicos clientes y él es nuestro único proveedor en este mercado local. Por esa razón que se ha incursionado y ha decidido vender inclusive a otros clientes de otros países. Nosotros no le hemos sido lo suficientemente atractivos en el sentido comercial. ¿Está claro? ¿Cuáles son sus principales clientes? Entonces tienes que hacer un diagnóstico de los principales clientes que tiene, los contratos que tienes, su modalidad del cumplimiento del cronograma de pagos, ya que la venta es a crédito, ¿sí? Eh, ¿Cuáles son tus créditos vencidos? ¿Cuál ha sido tu política de gestión de recuperación de créditos? ¿Cuál es tu mora que has tenido? ¿Cuáles son las quejas que has tenido de tus clientes? ¿Cuál es la perspectiva que tiene el cliente de tu empresa? Porque hemos dicho, dentro del cuadro de mando integral, el Balance Scorecard, el cliente es el segundo elemento después de las finanzas. El cliente es el que tiene que tener la mejor, si quieren, la mejor percepción de ti como empresa para que hablemos en un tema de durabilidad de la misma, para que te vea ya sea como un producto estrella, como una empresa estrella, o ya sea como una empresa vaca, o sea, que vas a proveerle en forma constante. Pero aquí nuestro sistema de producción, esto va de la mano de tu informe. Ya puedes estar colocando aquí, ¿qué vas a colocar? Que en los principales productos de antemano hay una bajada de producción. En el departamento A, encima, no solamente bajamos del año 1 al año 2 la producción presupuestal, encima bajamos la producción real y más caro. En el departamento B todavía producimos 4 millones, vamos a producir, produzco 4 millones. Pero el siguiente año vamos a producir 2.800.000, produzco 2.800.000. Ya de por sí, de año 1 a año 2, hay una bajada de producción. Ahí automáticamente puedes observar que hay una
que se llama un mercado insatisfecho, porque hay un número determinado de clientes que no van a acceder a tu producto. ¿Se acuerdan en nuestro medio cuando tuvo el problema las cementeras? Cómo se bajó mucho su producción porque estaba incorporando otro horno que ha permitido Cobos la penetración de nuevos mercados. Entró, para ese momento, entró, recuerdo, el tema de Yura, este cemento peruano. Entró el tema del cemento Camba, ¿sí? Lo mismo sucedió con parte de problemática de INVA. INVA, de antes una empresa de monopolio, ¿por qué ha permitido que Sofía entre al mercado con tanta fuerza? Justamente ha creado una ausencia de satisfacer al mercado. No ha crecido en la misma proporción que el mercado ha crecido, siendo que era el producto estrella que se tenía. Ha hecho trastabillar empresas, qué sé yo, como Ciarabe, Mr. Pollo, que eran empresas, pero realmente Mr. Pollo, por ejemplo, era básicamente el dueño del Banco Visa. Estás hablando de una persona que plata no le falta. Ha colocado millones, pero millones. Al principio sí tuvo poder de negociación en su momento dado, INVA, y ha visto que era una amenaza, ha bajado sus precios, ha dicho, a ver, ¿cuánto tiempo soportas perdiendo tú? Alguien que recién está penetrando el negocio. Entonces ahí los clientes se han ido más a INVA porque los costos eran mucho más baratos. Y no era porque eh, Mr. Pollo era más caro, es que INVA estaba perdiendo plata, pero estaba dispuesto a perder un número de plata, un determinado valor, pero cosa que no podía soportar Mr. Pollo. Entonces ha retirado del mercado. Pero bueno, por esa razón el tema financiero va de la mano después del tema de los clientes. En nuestro caso, en nuestro ejercicio, los clientes no son una observación, son una consecuencia, es una amenaza indiscutiblemente. O sea, en el FODA puedes aseverar, ¿sí?, que es una amenaza la penetración de tu informe, que es una amenaza la penetración de la competencia a nuestro nicho de mercado. ¿Por qué? Porque estás dejando una demanda insatisfecha. No estás produciendo lo mismo. En el del cuadro de mando integral, tendrías que evaluar cuál es la percepción del cliente ahora que ya no tiene su producto como antes. Ahora tiene que lidiar un poco más. ¿Cuál es la especulación que hacen con nuestros productos los revendedores? Porque al fin y al cabo el revendedor es el que va a sacar ventaja más que tú. El revendedor al minimizar al 50% tu producción y tener una demanda, ¿sí? Mira cuál es la consecuencia acá. Ya estamos viendo la problemática acá. Mira, casi estás reduciendo al 50%. El año pasado has satisfecho un mercado de 1.400.000 kilogramos. Ahora este año solo estás produciendo 962.000. Un 60-70%. Ese 40-35% de demanda insatisfecha, ¿qué va a hacer? ¿Qué van a hacer los intermediarios? Van a empezar a especular, van a vender mucho más caro. El problema no va a ser para el intermediario, va a lucrar. La percepción, ¿sí? Va a ser, el cliente va a decir, no, es que el proveedor no va a entender que tú has fabricado menos, no va a entender que tú no cuentas con un proveedor estable. Él va a decir produce menos, él no va a entender que produciste menos, él va a entender que le estás vendiendo más caro. Y cuando tenga esa percepción, va a buscar el cliente, uno de los criterios más importantes para el cliente es el precio. El precio y la calidad es lo fundamental. Por más calidad que ofrezcas, el precio no lo vas a subir tú. Sería irracional que tú mismo hagas tu propio suicidio.
digas, no, es que como he producido menos ahora y la demanda va a pedir, voy a cobrar el doble o 35%. Eso lo van a hacer los intermediarios. Entonces, fíjense qué relación tiene directamente lo uno con lo otro. En nuestro caso, en nuestro informe. Entonces, podemos ver que los productos tienen una relación con los clientes. Un efecto colateral, quiere decir. ¿Cuáles son los principales proveedores? Ahí los principales proveedores ya hemos quedado automáticamente descartados. ¿Por qué? Porque no tenemos un acuerdo, un contrato, un convenio como proveedor que nos pueda a nosotros, si quieren, precautelar la provisión de insumos de forma continua, constante y estable. No tenemos, tenemos desventajas en costos, tenemos un montón de eficiencias, o sea, la incidencia en el tema de economía, ¿sí? Eficacia no se ha cumplido. Eficiencia, menos. Unos talones de aquí y comienza ya desde la primera observación, te percatas que los proveedores eran los talones de Aquiles. Bueno, las principales fuentes de generación de ingreso, ¿sí? ¿Cuáles son? Sí, muchas veces tienes que ver si tienes una actividad, 3, 4 líneas de producto, cuál es la que realmente está generando ingreso y cuál es la que es un producto de apoyo que simplemente busca el impulso de la venta. ¿Cuál es la estructura gerencial, ¿sí? Que trabaja? ¿Cómo trabaja la gerencia como tal? Si es autoritaria, si es empática, si trabaja en equipo, si hay una comunicación fluida. En nuestro caso, en nuestra empresa, es fluida la estructura ascendente y descendente. Bueno, entonces, esto es lo que vemos en cuanto a la información sobre los antecedentes y la detección de riesgos inherentes en ese aspecto. Bueno, una vez que tengamos esta información, nos regimos otra vuelta a la estructura organizativa de la entidad como tal, formal, se adjunta como documento. ¿Cuál es el sistema de información financiera y contable? ¿Cuáles son sus políticas contables? ¿Cuáles son sus reportes, sus estados financieros? Algo que preocupa acá, hemos dicho que el tema de la gerencia, por ejemplo, no toma en cuenta los estados financieros elaborados en esta área. No toma en cuenta los informes de auditoría externa, pese a que veía salvedad, y la pregunta, ¿salvedad en qué? ¿Cuál fue esa importancia material? En nuestro ejercicio nunca lo menciona. Bueno, ahí deberíamos buscar una prueba mucho más específica, procedimientos específicos para encontrar en qué consiste esa observación. Probablemente va de la mano justamente con la observación que hemos tenido en cuanto a la planilla de las ventas, la pérdida de productos. O sea, tendrías que ver en qué rige esa materialidad y por qué esa incidencia material se habría sucedido que llega al grado de salvedad, financieramente hablando. Entonces, ¿qué procedimientos ausentes dan a lugar como origen a, a ese informe económico con salvedad? No se toma en cuenta, los trabajadores establecen que la elaboración de estados financieros se basa en un criterio propio. En ningún momento dice un manual, un procedimiento, una política. Siempre sus respuestas son a mi criterio, a mi percepción, a nuestro parecer, hemos elaborado esto. Circunstancialmente, tantos años la empresa, con un nivel de incremento de ventas que se ha ido suscitando, algo han hecho bien, pero simplemente bajo una fuerte suerte de circunstancias. La ausencia de tener un tema de política de contratación y reclutamiento personal va a ser preponderante a mediano plazo, mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque una vez que el personal se jubile, que está comprometido evidentemente, que sí ya tiene una sinergia en el trabajo bajo una suerte circunstancial, ¿sí? Lo circunstancial no es permanente, dice las empresas quedan, las personas pasan. Entonces, una estructura tiene que estar bien dada. Ahí tenemos otro problema de tu información financiera contable.
La evaluación del sistema de control interno, esto es muy importante en cuanto a las pruebas de cumplimiento que se fuesen a dar, realmente si el nivel de cumplimiento, hemos dicho, a un nivel de control interno alto, el riesgo es bajo. A un nivel de control medio, el riesgo es medio. A un nivel de control interno bajo, o sea, que no cumples, el riesgo es alto. Entonces, bajo esa percepción, igual tienes que ver básicamente cuáles son todas tus políticas, tus manuales, tus políticas, tus reglas, como tal. Bueno, una vez que determinamos aquí el riesgo inherente, vemos cuál es el ambiente de control. Ausencia de ambiente de control, las pruebas específicas tienen que ser más altas. ¿Está claro? Entonces, una vez determinado todo esto, el enfoque de auditoría estará subditado a las áreas críticas, primero. Luego, se tiene que estar dada a las áreas de riesgo, ¿sí? En las áreas de riesgo, ya sea que tenga un control interno o ya sea que no tenga un control interno. Porque lo que tienes que hacer es verificar y ampliar tus procedimientos, ¿sí? Ya sea en un ambiente de control interno o ausencia de él, porque en ese enfoque de auditoría vas a encontrar tus hallazgos. ¿Ya? Ahora, ¿en qué me tengo que apoyar, señores? Tengo que apoyarme, si quieren, en el trabajo de especialista, el trabajo de auditoría interna. ¿Ya? Repito, a ver, en el tema, perdón, en el enfoque de auditoría, vuelvo a repetir, me es importante, ya que se tiene que mencionar, voy a ser más incisivo tal vez en esto, eh, he dicho, la selección preliminar de los hallazgos de auditoría. ¿En base a qué? Uno, problemas que se pueden identificar con respecto a la eficiencia, economía y eficacia. ¿Sí? Problemas que se pueden identificar que cumplan las tres Cs, que esas son las áreas críticas. ¿Sí? Las áreas críticas son las áreas que le concierne a la entidad y son de interés de la misma. ¿Sí? También tienes que ver la materialidad acá. ¿Cuál es el volumen de ingresos que tiene? ¿Sí? La selección se va a regir en la materialidad. ¿Cuál es el volumen de gastos? O si tienes 3 líneas, 4 líneas de producción, vas a escoger porque no vas a hacer una auditoría integral al proceso. Tendrás que seleccionar el volumen, la importancia, el volumen. Uno, el volumen económico, el volumen físico, el de rotación, ¿sí? ¿Cuáles son las restricciones o libertades fuera de lo común en el desempeño de funciones? O sea, cuán parametrizados están o cuán libres están, porque hay instituciones que realmente están extremadamente parametrizados. Una empresa en Cochabamba, por ejemplo, sin exagerar, tienes que pisar así, en el piso. Si pisas ahí, olvídate. O sea, te dan un memorando. ¿Por qué? Su piso es blanco, con tu zapato lustrado, ¿qué pasa? Tienes que pisar así. Y así es su política. Muchos trabajadores, ¿quién trabaja acá? Personas que tienen un temple de similar naturaleza. Como les digo, Dios los crea y ellos se juntan. Entonces tienes que ver las restricciones. En tema por ejemplo, Halasop, Truexen, las libertades son amplias. No hay ningún tema de control. Son muy amplios. O sea, delega la confianza de su ejecución de trabajo en el marco de una libertad. Con la frase esta de que las vacas felices producen más leche, es que dan un marco de libertad, si quieren, fuera de lo común en el desempeño de función. Son áreas que tienes que observar, claro, tanto la parte restrictiva como la libertaria. Les dije, la importancia, y en cualquier, ustedes busquen en Google, en Internet, busquen dentro del enfoque de auditoría operativa o administrativa, cuál es la importancia que se tiene que dar a los recursos físicos. O sea, es indiscutiblemente muy importante porque nadie en una auditoría financiera va a ver la eficacia, eficiencia y economía. Lo único que va a ver es si se deprecia, si se actualiza en el marco del cumplimiento de la norma.
¿O no? En su momento dado, yo les he hecho escenarios con el tema del activo fijo. Me, me preocupó un poco porque el licenciado Navia me dijo, les estás dando activos fijos. ¿Para qué les estás dando activos fijos? Yo estaba dando activos fijos. Yo estaba dando la administración y gestión de activos fijos. Y fíjense, pueden buscar en el Google, ¿sí? Pueden buscar en el Google y vean enfoque de auditoría en, administración, en auditoría administrativa. En cualquier Google van a encontrar uno de los enfoques que se tiene que centrar es justamente en la importancia de los recursos físicos. ¿Qué me conviene? Me conviene depreciar, no usar, revaluar, no revaluar. Ya hemos visto cuál es el impacto. Una empresa que no se revaluó, parece que su margen de utilidad operativa se dispara. Y hay gerencias, le vuelvo a repetir, hay gerencias que son tan vivas. Yo conozco un gerente que es un bandido. Ve, a ver, ¿cuánto es la máquina? Ah, vale 8 millones. Oh, este es el último año que se deprecia. El siguiente en lotería va a subir. Es una empresa nueva. Dice, básicamente dice lo siguiente, son pavitos. Él compromete el incremento en un 60%. Claro que el lotería va a subir porque no va a haber la depreciación. Esto nunca va a poner en tela de juicio. Y auditoría externa y auditoría interna, la parte financiera, va a validar que está bien. Está totalmente depreciado, no hay nada que depreciar. Pero ¿quién tiene que dar esa voz de alerta? Que esa auditoría, esa utilidad operativa es ficticia, porque en realidad no es utilidad, lo que estás cobrando es la monetización del valor residual. Evidentemente no tienes nada que depreciar, pero tienes un valor que el bien sigue funcionando, que tranquilamente lo podías vender tú y monetizar como un ingreso extraordinario, venta de activos fijos. Entonces, cuando hablamos de esa importancia de los recursos físicos, se va si el producto está produciendo, por ejemplo, algo que hemos hablado, la capacidad operativa. En su momento dado, ¿de qué me sirve a mí tener una máquina que produce 100,000 unidades donde yo solo produzco 20,000 unidades? Primera pregunta, ¿has cubierto tu punto de equilibrio? Sí he cumplido mi punto de equilibrio, es 8,000. Ah, excelente. 8,000 has cumplido tu punto de equilibrio, estás produciendo 20,000, ¿sí? Estás marginando, tienes una utilidad de 12,000, pero tengo una pregunta, ¿y qué pasa con los otros 80,000? Se sigue depreciando. ¿Qué tipo de depreciación es? ¿Una depreciación normal? No me vengas a decir que eso es una depreciación normal, no es una pérdida normal. Es una pérdida normal porque tienes una sobredimensión en la depreciación. ¿Y quién me tiene que decir cuánto es la depreciación de la parte no productiva de su capacidad instalada que es tolerable? Un ingeniero industrial, un ingeniero mecánico, un entendido en la materia. No somos nosotros los financieros. Y él te dirá, pues, o sea, es una pérdida normal que tú dejes de producir un 30%. Excelente, igual hay 50% de la depreciación de este bien, que es no es una pérdida normal, es anormal. Y eso es una pérdida extraordinaria. Ahora, y a la respuesta, entonces tu gestión, oye, pero un ratito, fíjate cuál es mi crecimiento en mercado. Soy una estrella, esto está creciendo, cada año está subiendo del 30 al 50. Evidentemente este año es periodo normal, pero no me puedes criticar que es un uso ineficiente de recursos en capital de inversión, en bienes de capital, en el flujo de caja. ¿Por qué? Porque tengo la probabilidad del incremento del mercado. Soy un producto estrella. Está. El mercado está en expansión, entonces me conviene. ¿Para qué voy a comprar una máquina que produce 30,000? Luego voy a comprar otra máquina de 30,000, otra máquina de 30,000. ¿O qué voy a comprar una máquina de 30,000? La voy a vender, voy a comprar una de 50, la voy a vender, voy a comprar una de 80, voy a vender, voy a comprar una de 100. Entonces, son esos acápites que se requiere y se requiere. Y finalmente, las experiencias que habríamos tenido en las auditorías anteriores. Por eso es bien valorado en el tema de teoría. Hemos dicho que un auditor operativo administrativo rige mucho la experiencia. ¿Por qué? Porque mal que bien, el know-how que ha sacado en otra industria, en una auditoría, permite transmitir, y no significa el tema de un secreto, significa ver cuál es la facilidad. Sin ir lejos, yo tengo un cliente mío con muy buen poder económico, en el cual dice, oye, quiero hacer mi
mi hospital. Ah, ya te quieres ir a tu hospital, sí. Quisiera cerrar la cadena de formación de profesionales con un hospital. Pero ¿cómo se gana? ¿Cuánto lucra un hospital? Un hospital no lucra, una clínica no lucra. Los que lucran son los médicos. Hemos dicho, la clínica simplemente es una parafernalia para que se vean y estén los médicos. Entonces, ¿a quién le estás comprando el servicio? La clínica es simplemente una palestra. El servicio le estás comprando al médico y gran parte de los beneficios se lo lleva a cada uno de los médicos según su especialidad. Ah, obviamente, qué mejor ser socio de una clínica, un hospital, donde están los mejores profesionales, porque estás realzando tu nombre por de alguna manera u otra. Entonces ahí la experiencia te dice, no es un proyecto viable para ti. Cambia el rol, ¿cuál es tu fin? Tu fin es crear una expectativa de praxis empresarial, que tus mismos estudiantes formen parte, como lo ha hecho Univalle en su momento dado. Pues, ¿cuántas empresas, instituciones de educación dedicadas a la salud tenemos? O sea, formación de médicos y no se les tienta crear un hospital, una clínica, pero pues tienes que explicar y eso es lo más importante en cuanto a esta transferencia de experiencias anteriores respecto a actividades similares. Por ende, hemos dicho luego cuáles son los procedimientos específicos requeridos a las áreas de mayor riesgo, cuál es la evaluación de controles, que es lo que tenemos que hacer, de pruebas detalladas, y cuál es la naturaleza general de los procedimientos sustantivos, especificando en términos generales si serán procedimientos analíticos o simplemente pruebas detalladas de transacciones o algún otro tipo de evaluaciones, exámenes a ser efectuados. Entonces, bajo este criterio estableces tu enfoque de auditoría. Los trabajos de auditoría interna, lo pongo en rojo también porque aquí, grave, auditoría interna no hizo ningún trabajo de control interno. Entonces, ya que no hay trabajos de auditoría interna, ni consultoras privadas en este aspecto operativo que haya pedido, o sea, vale decir que auditoría interna ha dicho, quiero un especialista en el tema de, no sé, quiero un ingeniero industrial. Y yo de pesas no sé, o sea, no lo va a hacer, tampoco lo he hecho. Trabajos de auditoría interna y externa. Débil porque tampoco ha sido valorado. El apoyo de especialistas, un personal especializado, ¿sí? Cuando requiera el trabajo como tal, ¿sí? Finalmente tenemos la administración del trabajo, ¿sí? Cuando hablamos de administración del trabajo, estamos hablando cuál es el personal asignado, cuál es el número de equipos de trabajo, cuántas son las horas presupuestadas. Lo interesante es que la administración de trabajo te permita que las experiencias pasadas, si es una auditoría recurrente, por ejemplo, las deficiencias incurridas en el pasado nos permiten hacer mucho más eficientes a nosotros, también como empresa auditora. ¿Sí? Y profundizar realmente las áreas críticas o diversificar las áreas de análisis de riesgo. Dicho esto, elaborado el tema de la administración de trabajo con el equipo de trabajo, elaboramos básicamente lo que vendría a ser el programa de trabajo. Entonces, ¿cómo hacemos básicamente nuestro programa de trabajo o en qué consiste el programa de trabajo? Tenemos nuestro programa de trabajo, aquellas actividades de planificación que resultan de nuestro conocimiento de las actividades de la propia institución, en base al cual hemos definido el enfoque de auditoría y los procedimientos necesarios para obtener la información que consideramos necesaria durante esta etapa de la planificación detallada. ¿Sí? Por ende, ahora elaboramos sobre estos programas, que significa aquellas actividades que complementen básicamente a la programación de llevar a un nivel mucho más detallado y procedimientos generales o específicos a desarrollar en la auditoría. ¿Sí? Básicamente lo que acabamos de nosotros evaluar y encontrar, podemos identificar y documentar procedimientos mucho más detallados o específicos a ser realizado antes que comiencen básicamente las pruebas como tal. Ya estableces que deberías ejecutar. Eso es, por
si acaso, para el MPA elaborado por, revisado por él, leído y entendido por él, firma y colocan la fecha. Entonces, cuando hablamos de un programa de auditoría, vas colocando. ¿Qué hacemos? Hacemos la selección preliminar de hallazgos, que ya lo tenemos con rojo, ya lo tenemos arriba, en base a la identificación de los problemas y riesgos en las áreas críticas. Tenemos dos áreas críticas, departamento A y departamento B. Con respecto, siempre en este aspecto, revisando el tema de eficacia, eficiencia y economía. Como me voy a centrar a estas áreas críticas, básicamente mis productos específicos, ¿sí? Requeridos para el área de mayor riesgo. Entonces, ya me tengo que centrar en el departamento A y departamento B, recursos humanos y proveedores. Esas son mis áreas de mayor riesgo. O para temas que requieran otro tipo de atención especial. Cuando hablamos de recursos humanos, en ningún momento suban áreas críticas, pero sí amerita una atención especial. Auditoría interna sí amerita una atención especial. Las pruebas de cumplimiento, básicamente, son de aquellos que ya tienen el control interno, ¿sí? Ya tienen controles establecidos, pero lo que tienes que hacer es verificar la vigencia, o sea, que estén actualizados, que estén aprobados, y el cumplimiento los mismos en la práctica. Entonces, con un cuestionario, una observación, un relevamiento, te permite identificar, y vuelvo a repetir, pruebas de en el tema de control interno, ¿sí? Si tus pruebas de cumplimiento dan que el cumplimiento del mismo es bajo, tu riesgo es alto. Tu cumplimiento es medio, tu riesgo es medio. El cumplimiento es alto, tu riesgo es bajo. Es básicamente idéntico que auditoría financiera en este aspecto. No cambia. Las pruebas sustantivas, básicamente en aquellos que no existen áreas de control, ¿sí? Tus pruebas sustantivas tienen que ser de mayor profundidad. ¿Ya? Y básicamente estas dos te van a permitir agregar hallazgos de auditoría que permitan encontrar mayor, mayor incremento, si quieren, de tu informe, mayores observaciones, perdón, a tu informe. Entonces, cuando hablamos de áreas de riesgo, que hablamos, que aquí, por ejemplo, lo que hicimos en el Excel, lo que les pedí que hagan en el Excel, es básicamente, estamos haciendo procedimientos específicos. Estamos cuantificando. Empaque. Acá, ya de entrada, en el tema económico. O sea, ya tienes un problema. Aquí tienes un problema económico. Un problema económico. Y tienes un problema de eficacia. ¿Por qué de eficacia? No se cumple, no se cumple lo presupuestado. En económico, se ejecuta, sí, aparte de no cumplir lo presupuestado, se lo efectúa a un costo mayor al presupuestado por unidad, que es más fácil comparar. O sea, tú deberías gastar 100 y has gastado 180, 120. Puedo entender que produzcas menos, puedo entender, está bien. Lo que no puedo entender es por qué produce más caro. Y también la este. Y por ende, aquí es una inexistencia en pleno
Entonces, aquí tienen que centrarse todos estos procedimientos específicos a comprobar esto del departamento A y buscando. ¿Está claro? Lo propio sucede con este departamento. En este departamento lo interesante no es acá el tema de problema de eficacia. Aquí no hay ningún problema. La eficacia es aceptada porque se cumple lo presupuestado. Porque se presupuestan 4 millones de kilos y 400.000 kilos se produce 400.000 kilos. Se produce el siguiente año 1.800.000 kilos y se produce 1.400.000. Se cumple. El problema es económico. Si bien cumple lo presupuestado, se efectúa un costo mayor. Pues eso sí es preocupante. Acá puede haber un tema, no es que aquí se evaluamos la eficiencia. Porque el hecho que está, tenemos que evaluar en qué aspecto, por qué ha cumplido este departamento y no el departamento B, A. Y otra, ¿qué otro riesgo tenía de eficacia? No ha sido en el control de pesos. Área de empaque. Ahí tienes que centrarte. Problema económico. Ojo que tu análisis de profundidad, porque acá, ojo, esto es bien importante. Acá ya está resuelto. Fíjense, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? ¿Qué hemos hecho? Esto ya es un papel de trabajo. ¿Por qué? Porque en tu relación cuando has dicho, oye, pero es que no pesa, ya el jefe administrativo, no, hasta aquí no tenías ningún problema, aquí todo estaba en orden, has hecho la observación, igualito que el departamento A. No le critica tanto como A, porque por lo menos estos sujetos cumplen lo que se presupuesta. Sí hay una